ustedes bienvenidos a la ciudad de Zaragoza, sean ustedes bienvenidos a estas fiestas del Pilar y por supuesto a este escenario donde va a brillar con luz propia nuestro folclore, nuestra jota, de la mano de las voces, de nuestros instrumentos y por supuesto también de nuestro baile, del grupo folclórico que me honro en presidir. Es Semblante Aragonés, del barrio de Torrero. Así pues, ya sin más dilación, vamos a comenzar con un breve recorrido que hacemos a través de los diferentes cantos y bailes que configuran nuestra geografía aragonesa. Y en primer lugar nos vamos a trasladar al Alto Aragón y lo vamos a hacer con una colección de bailes tradicionales alto aragoneses que nosotros hemos denominado Fiesta Alto Aragonesa. Así pues, en primer lugar, disfruten de estos bellos bailes tradicionales y de la indumentaria propia del Valle de Gistein. Con ustedes, Semblante Aragonés y la Fiesta Alto Aragonesa.
Antes de continuar, como han visto con esta fiesta altoaragonesa, y hemos puesto punto final a esos bailes tradicionales con la jota dedicada al santo patrono de Huesca, San Lorenzo. Yo, como ven este magnífico escenario, yo rogaría por favor a los técnicos, tanto de iluminación, de sonido, que evitaran los efectos especiales, simplemente porque las gargantas con ese humo le viene fatal, y lo que pretendemos es cantar como hay que cantar. Así pues, agradeciendo de antemano el que eviten esos efectos especiales, vamos a continuar. Y decíamos que estábamos en el Alto Aragón, con esa fiesta altoaragonesa, y saben ustedes que las lenguas, los dialectos, la fabla, bueno, pues la fabla también ha servido de vehículo de expresión en cantos y cantas preciosos y preciosas. Y lo vamos a hacer ahora, en ese homenaje a esa lengua tan nuestra como es la fabla, dos cantos. En primer lugar va a ser Lolo Gracia quien nos va a interpretar un tema ya archipopular, S'afeito de Nuei. Bueno, pues yo no sé igual, con esa gran voz también, como es Juanjo, que nos va a interpretar un tema que editara ya en su día el grupo de la Valdecho, titulado Fer Comella, o como algo similar a hacer comedia. Con ustedes estas dos grandes voces, disfruten de nuestra fabla y de nuestros cantos.
pues tras estos dos cantos, Afeito de Nueis, Cerco Mella, vamos a poner punto y final a la provincia de Huesca con una danza que proviene de Echo y Ciresa. Con ustedes, la danza del molino. Bueno, pues despedimos con este tema la provincia de Huesca y nos adentramos en la provincia de Teruel. Y lo vamos a hacer con voces que nos vienen concretamente de esa provincia, de esa bella localidad como es Estercuel,
Y lo vamos a hacer, en primer lugar, a recibir a Loli Monzón, continuaremos con la voz de Manuel Fabián y continuaremos con un grupo con el grupo de cantadores que nos van a interpretar un tema precioso que habla de esa recogida del azafrán de Cella. Con ustedes, así pues les dejo con las voces y, por último, las esbrindadoras.
Bueno, pues después de estos cantos vamos a seguir con bailes de esa provincia. Y lo vamos a hacer con una danza que está extraída de la localidad de Andorra. Una danza que se festejaba tradicionalmente a la salida, el día de la fiesta mayor, a la salida de la iglesia. Una danza de cintas. Con ustedes, la danza de Andorra.
Bueno, pues continuamos en la provincia de Teruel y de Híjar, ni más ni menos, la voz que vamos a escuchar a continuación, ni más ni menos que Luis Gálvez, para continuar con todo el grupo de cantadores interpretándoles a dúo esta famosa canta que dice: no solo se crían flores.
pues tras estos cantos volvemos de nuevo al baile y de Andorra nos pasamos ahora al Cañiz, al son de unos boleros más tradicionales de nuestro folclore. Con todos ustedes, el bolero de Alcañiz. seguimos con más voces que hoy traemos para todos ustedes y dentro de ese repertorio que tenemos dentro de esta sección dedicada a Teruel. Y vamos a hacer con la voz de Joaquín Luengo, que les quiere decir algo, no sé el qué será, que viene desde Montalbán, ni más ni menos, y también con la voz y el estilo de Montserrat González. Y para terminar, antes de adentrarnos en la última sección, que será la dedicada a Zaragoza, les vamos a ofrecer a todos ustedes un canto en grupo también titulado Las Olivicas.
los años 40, en Montalbán, de donde yo soy, el mozo que para la misa del primer domingo de septiembre, fiesta de los mozos, domingo de Ángel, pues bien, que el mozo que no estrenaba traje entonces, vamos, que no era mozo ni nada, debe ser por eso que se cuenta el chascarrillo ese de que un zagal, que creyéndose algo más, continuamente le repetía a su padre: padre, cómpreme usted para mudar un traje claro. Ay, padre, cómpreme usted para mudar un traje claro. A lo que un día el padre le espetó: no me sale de los cojones, lo que es más claro. Bueno, pues este tipo de justificaciones que parecen de otros tiempos están, pero que muy actuales. Y si no, atiendan, atiendan. Es como aquel rey cayó
Bueno, pues así estamos llegando a la recta final. Hemos estado en la provincia de Huesca, hemos estado en la de Teruel y hemos adentrándonos en la de Zaragoza con este canto, con estas olivicas que nos venían desde Fuentejalón. Y lo vamos a hacer ahora con una jota que está basada en una gran jota del maestro Bretón, ni más ni menos, y para todos ustedes, la gran jota de la Dolores.
Pues así, tras esta gran jota del maestro Bretón, esta gran jota de la Dolores, seguimos con el canto, nuevas voces. Para todos ustedes, la voz y el estilo de Marián Peralta, para seguir con esta voz que viene desde Belchite, la golondrina, María Pilar Sanz. Y después, pues ni más ni menos que un estribillo recuperado por el grupo Semblante Aragonés, la jota del tío Maroto. Anda y
de sus sillas, porque detrás, en esta carpa, en este escenario, bajo el título Denominación de Origen, luego están esas tradiciones, esas costumbres que nos vienen desde esa comarca tan bella como es el Maestrazgo, donde dicen que se escucha el silencio. Nosotros nos vamos a despedir esperando que el festival haya sido del agrado de todos ustedes con este recorrido que hemos hecho a través de nuestros cantos y de nuestros bailes más representativos de Huesca, de Teruel y, por supuesto, como no, de nuestra querida Zaragoza. Así pues, les dejamos con La Revolvedera.
Bueno, pues así, antes de poner punto y final, vamos a recibir a toda la sección de baile que ha participado en este festival folclórico y vamos a aplaudirles también como ellos se merecen. Y por supuesto, a la sección de canto, a nuestros cantadores y nuestras cantadoras. Y así, simplemente Semblante Aragonés les quiere desear unas felices fiestas del Pilar de 2004.